Me llamo Leonor Carranza. Tengo 61 años. El cielo sobre la Ciudad de México ya se había teñido de ese morado suave y magullado que la ciudad luce antes de la lluvia. Regresé a casa de la biblioteca con las ventanas entreabiertas, dejando que el aire húmedo entrara. Los martes solían ser mis noches más tranquilas, sobras, una taza de té, un programa que veía tés a medias. Nada en esa tarde me advirtió que la vida estaba a punto de dar un vuelco. Al entrar en la cochera, la luz del porche que siempre dejaba encendida para Gabriela e Isaac brillaba débilmente rodeada de mosquitos. Su carro no estaba allí. No era raro. A veces hacía mandados antes de la cena, pero la casa parecía extrañamente inmóvil, sin ruido de televisión, sin olor a macarrones o burbujas de jabón saliendo del fregadero. Apagué el motor y me quedé sentada un momento escuchando a los grillos. Algo se sentía fuera de lugar. La puerta principal estaba abierta. Fruncí el ceño. Le había pedido que no la dejara así, especialmente con un niño en casa. La empujé y entré. El aire estaba demasiado frío, del tipo que se filtra en un lugar cuando nadie se ha movido en horas. La sala me detuvo en seco. Juguetes esparcidos en la alfombra, bloques de plástico, un rompecabezas a medio armar, pero no del modo vivo en que un niño de 4 años los deja. Parecían abandonados a mitad del juego, como si el tiempo se hubiera detenido. Una sola lámpara ardía en la esquina. En el sofá, acurrucado bajo una manta delgada, estaba Isaac. Sus deditos agarraban un camioncito rojo con tanta fuerza que sus nudillos se habían blanqueado. Dejé mi bolso junto a la puerta y me arrodillé a su lado. «Cariño», susurré. Sus pestañas temblaron, pero no despertó. Sus mejillas estaban sonrojadas, su respiración irregular. Aparté un mechón de cabello rubio de su frente húmedo por el sudor. El reloj en la repisa tic-tacaba con firmeza, demasiado fuerte en el silencio. Gabriela, llamé manteniendo la voz baja. No hubo respuesta. La luz de la cocina estaba apagada, pero el refrigerador zumbaba constante. Lo abrí, nada cocinado, solo medio cartón de leche y un frasco abierto de mermelada. En la encimera, una taza vacía dejaba un anillo marrón en el mármol. Recorrí la casa llamándola de nuevo, cada vez más suave. Puertas de dormitorios abiertas, sábanas intactas. En el baño del pasillo, la toalla que había usado esa mañana colgaba doblada con pulcritud. Su perfume persistía en el aire dulce, pesado, empalagoso. Pero el closet estaba medio vacío. Unas perchas tintinearon cuando la rocé. Mi garganta se apretó. De vuelta en la sala, Isaac se movió. Abuela, murmuró con voz espesa por el sueño. «Aquí estoy, mi amor». Lo levanté con cuidado a mi regazo. Su cabeza se apoyó en mi hombro, cálida y pesada. «¿Dónde está mamá?». Parpadeó confundido, luego susurró. «Dijo que volvería enseguida». Tragué saliva. «¿Cuándo fue eso?», pensó un momento frunciendo su cejita. «Después del almuerzo». Eran casi las 8. Le alisé el cabello de nuevo, mis manos temblando. «Todo está bien», murmuré, aunque mi pulso martilleaba. Se durmió de nuevo en segundos, exhausto del modo inocente en que los niños confían que el mundo siga girando. Me quedé sentada sosteniéndolo, escuchando el zumbido suave del refrigerador, el tic-tac del reloj, el leve goteo de la lluvia, empezando afuera. La casa, antes llena de ruido, ahora contenía el aliento. En la mesa de centro yacía un papel doblado con bordes ligeramente húmedos por un anillo de agua. Lo alcancé, mi corazón tartamudeando, al ver la letra de Gabriela curvándose en la parte superior. No lo abrí. Aún no. Me quedé con Isaac en brazos, el papel esperando entre nosotros, la luz del porche, aún ardiendo afuera como una pregunta sin respuesta. Y entonces, por fin lo alcancé. Esperé hasta que la respiración de Isaac se asentara antes de acostarlo en el sofá. El papel doblado en la mesa parecía zumbar en el silencio, atrayendo mi mirada una y otra vez. Reconocí la letra al instante, los bucles amplios, la inclinación impaciente de cada letra. Gabriela nunca escribía despacio. Tenía esa energía que corría por la vida, palabras saliendo,
antes de que los pensamientos las alcanzaran. El papel aún estaba húmedo por un anillo de condensación. Lo desdoblé con cuidado los bordes suaves bajo mis dedos. Leonor, no puedo seguir con esto. Rafael y yo nos vamos. Isaac estará mejor contigo. Eso era todo. Sin adiós, sin explicación, ni siquiera una firma. Solo esas 3 oraciones escritas en tinta azul, que se había corrido un poco como si hasta las palabras quisieran huir. Lo leí de nuevo segura de que debía haber más. Tal vez otra página, otro pensamiento que olvidó dejar. Pero no había nada. La carta se sentía incompleta como una puerta entreabierta. Por un largo momento no pude respirar. Mi mente giraba en círculos lentos, tratando de envolver lo que veía. Rafael. Conocía el nombre vagamente, un hombre de Veracruz que arreglaba barcos y bebía de más en el muelle. Había venido una vez a ayudar con una tubería que goteaba bastante cortés, pero sus ojos se habían detenido demasiado en Gabriela. Se lo mencioné después con delicadeza. Ella se rió y dijo que imaginaba cosas. Me senté a la mesa de la cocina, la nota aún temblando en mi mano. El zumbido del refrigerador llenó el silencio de nuevo, unido al leve golpeteo de la lluvia contra la ventana. Afuera una puerta de auto se cerró, y por un latido salvaje pensé que podría ser ella, pero el sonido se desvaneció en nada. Fui a su habitación. Su maleta había desaparecido. El closet medio vacío. Los cajones del tocador abiertos, ropa faltante. Hasta se había llevado su perfume y la foto enmarcada de ella y Miguel en su boda. Los robles de la Ciudad de México detrás, ambos sonriendo, como si el mundo por fin tuviera sentido. En la mesita de noche una caja de joyas yacía abierta. Vacía. Me moví al pequeño escritorio junto a la ventana y abrí el cajón donde guardábamos papeles del hogar, cuentas, estados de seguro, recibos. Un sobre que debía contener los ahorros del mes había desaparecido. Mi estómago se apretó. Revisé el plato junto a la puerta donde guardábamos las llaves del carro. Solo quedaba mi juego. Las llaves de la vieja camioneta de Miguel, la que le dejó a Gabriela, faltaban. La realización vino lentamente como agua fría filtrándose bajo una puerta. No solo se había ido, lo había planeado. No era una escapada impulsiva. Era deliberada, calculada. Una ola de náusea subió en mí. Presioné una mano en mi boca y me apoyé en la encimera. Había tomado el dinero, la camioneta, las joyas y dejado atrás a un niño de 4 años, como equipaje demasiado pesado para cargar. Mi mente se quedó en blanco. Luego se llenó de fragmentos su risa la semana anterior, el modo en que alisaba el cabello de Isaac, mientras decía: «Eres mi pequeño milagro». Le había creído. Creí cada palabra. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó en la encimera. La nota yacía junto al charco, la tinta corriéndose más. A través de la puerta podía ver a Isaac durmiendo en el sofá, su pechito subiendo y bajando. Un nudo se apretó en mi garganta. Él era inocente en todo esto, sin comprensión de la traición, sin defensa contra la pérdida. Limpié la encimera despacio, obligándome a respirar. El sonido de la lluvia se profundizó afuera, constante, ahora lavando contra las ventanas. En la esquina de la cocina colgaba un viejo reloj que Miguel me había comprado años atrás. Su tic-tac sonaba más fuerte que antes, deliberado y firme, como un recordatorio de que el tiempo avanzaría, estuviera lista o no. Doblé la nota de nuevo y la metí en mi bolsillo. Mis rodillas se sentían débiles, pero me quedé de pie, dejando que la verdad se asentara por completo. Gabriela no volvería esa noche. Tal vez nunca. El niño dormido en mi sala ahora era mi responsabilidad, no por sangre, sino por abandono. Y en algún lugar por la costa, bajo esa misma lluvia, mi nuera se alejaba con un extraño, convencida de que se había liberado. La casa a mi alrededor se sentía más pesada que antes, como si entendiera lo que acababa de cambiar. Apagué la luz sobre el fregadero, dejé la carta donde la encontré y fui a sentarme junto a Isaac de nuevo. Afuera la tormenta reunió su voz plena.
Adentro el silencio persistió. Por la mañana la tormenta se había diluido en una llovizna suave. El aire en la casa olía a madera húmeda y café sobrante. Había dormido sentada en el sillón junto al sofá, demasiado asustada para moverme, demasiado consciente del pequeño niño acurrucado bajo la manta. Isaac se movió cuando la primera luz se filtró por las persianas. Sus ojos se abrieron despacio, grises como los de su padre, pero nublados por la confusión. Por un momento solo me miró parpadeando como tratando de ubicarse. Luego sus labios se abrieron. «Abuela, aquí estoy», dije suavemente. Mi voz sonaba desconocida, demasiado baja. Se empujó para sentarse agarrando el camioncito aún cálido de su mano. Mamá dijo que volvería enseguida. Lo dijo como un hecho, no como pregunta. Asentí tragando el dolor que subía en mi garganta. «Volverá pronto, cariño». Pareció aceptarlo, aunque la palabra pronto quedó flotando como polvo entre nosotros. Su cabello sobresalía en todas direcciones, sus pijamas arrugados por el sueño. Le ofrecí una sonrisa, aunque se sentía frágil. «¿Tienes hambre?». Dudó, luego asintió. En la cocina alcancé la caja de cereal y vertí leche en un tazón pequeño. La normalidad del acto casi me rompió. Él se subió a la silla, piernas colgando, cuchara demasiado grande para su manita. Me senté frente a él observándolo. Sus movimientos eran lentos, mecánicos. Levantó la cuchara, la dejó caer salpicando leche en la mesa. Su mano temblaba. «Todo bien», dije, limpiándolo con una servilleta. «Tómate tu tiempo». Miró fijamente el tazón, ojos distantes. «A mamá no le gusta este tipo», murmuró. «¿Qué tipo le gusta tostada con mermelada?». «Pero solo de fresa», lo dijo como una regla, algo memorizado e inmutable. Abrí el refrigerador, solo medio frasco de mermelada espesa y roja en el fondo. Unté una capa delgada en pan y lo corté en cuadritos. Tomó uno, masticó despacio. Luego se detuvo a mitad. «No sabe igual». Mi pecho se apretó. «Está bien. Encontraremos uno que sí», no respondió. Solo se quedó sentado, hombros pequeños bajo el cuello de su camisa de pijama, la cuchara descansando entre sus dedos. Cada pocos segundos sus ojos saltaban a la puerta principal escuchando. Me di cuenta entonces de que esperaba el sonido de tacones en el porche, una voz familiar llamando su nombre. Aún no entendía la ausencia. Para él todo lo perdido podía encontrarse si esperaba lo suficiente. Después del desayuno llevó su camioncito a la sala y lo alineó junto a la ventana. «Lo verá cuando vuelva», dijo presionando su frente contra el vidrio. Afuera la lluvia había parado, dejando el mundo gris y reluciente. Me paré detrás de él sin saber qué decir. La verdad era una piedra en mi boca que no podía soltar. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos parecían demasiado viejos para 4 años. «Vendrá, ¿verdad?». Mi voz se atoró, pero asentí. «Sí, mi vida. Vendrá». Pareció satisfecho, al menos por ahora. Volvió al sofá y se acurrucó bajo la manta de nuevo, abrazando su camioncito. En minutos su respiración se profundizó, suave e irregular. Me quedé mirándolo, el silencio extendiéndose por la habitación, como un hilo delgado que temía romper. La casa aún llevaba su perfume tenue pero obstinado, como si ni siquiera ella supiera que se había ido. Y en ese silencio entendí cuán pesado podía ser esperar. Al segundo día la casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como evidencia. Por donde mirara, rastros de la vida de Gabriela se aferraban al aire, obstinados y burlones. Su perfume aún perduraba en el pasillo, un aroma dulce y artificial, que una vez parecía sofisticado, pero ahora me revolvía el estómago. Era el mismo que había empezado a usar unos meses atrás, algo que dijo haber derrochado en una boutique cerca de la colonia Roma. La había bromeado sobre gastar dinero en olores de lujo. Ahora cada respiración lo traía como un recordatorio de cuán ciega había estado. Isaac jugaba en silencio en la alfombra, trazando caminos invisibles con su camioncito. Mantuve mi voz firme cuando levantó la vista y sonrió, aunque por dentro sentía el piso de los recuerdos moverse bajo mí. Cada momento que había creído ordinario,
Ahora parecía una señal que pasé por alto. Estuvo esa noche en febrero cuando entré al lavadero y encontré el olor a colonia pesado en el aire. No la de Miguel, sino algo más agudo, salado como el mar. Abrí la secadora y saqué la blusa de Gabriela. Olía ligeramente a aftershave. Ella apareció en la puerta segundos después, riendo nerviosa. «Oh, solo ayudabas a un vecino a cargar algo. Debe haberse rozado». Le creí porque quería creerle. Y estaban las llamadas tardes cuando salía al porche y susurraba. Cuando preguntaba quién era, sonreía sin mirarme a los ojos. Solo Isabel del yoga, decía. Noté cómo acunaba el teléfono cerca de la boca, cómo su cuerpo se tensaba cuando me acercaba. Pero me dije que no husmeara. La gente merece privacidad. Pensé. Los recuerdos venían uno tras otro, agudos e implacables. Sus viajes repentinos a ver a su prima en Guadalajara, los vestidos nuevos que decía haber encontrado, en oferta el modo en que había empezado a tararear, mientras cocinaba una melodía que no reconocía. Hasta la encontré una vez, parada junto a la ventana mirando a la calle como esperando a alguien. Cuando pregunté qué veía, se sobresaltó y dijo: «Nada, solo la lluvia». En la cena también había cambiado. Solía charlar sobre el kinder de Isaac, los libros que leía, cositas. Pero últimamente se había callado empujando comida en su plato, ojos vidriosos, sonrisa distante. Recuerdo preguntarle si algo andaba mal. Extendió la mano sobre la mesa, tocó la mía ligeramente y dijo: «Solo estoy cansada, Leonor. No te preocupes tanto». Su toque había sido frío. Me dije que era agotamiento, no indiferencia. La verdad era que no quería verlo. Ya había perdido una familia cuando mi esposo falleció. No soportaba pensar en perder otra. Así que le inventé excusas. La cubrí cuando Miguel llamaba diciendo que había salido a hacer mandados. Me dije que el amor podía arreglar la distancia. Pero el amor, resulta, también puede cegarte. Ahora, caminando por la casa silenciosa, noté cuán ordenado estaba todo, demasiado ordenado. Las encimeras de la cocina limpias, la taza de café que usaba cada mañana lavada y colocada en el escurridor. El orden no era cuidado, era finalidad. Encontré su bufanda sobre el brazo de una silla. La recogí y la presioné contra mi cara. El olor me golpeó de nuevo, jazmín dulce con algo metálico casi agrio. Por un momento la imaginé parada allí esa mañana quitándosela del cuello antes de irse. ¿Dudó en algo? ¿Miró atrás? Un golpe me sobresaltó. Era la señora Pilar, de al lado, su paraguas goteando en el porche. «Vi que el carro de tu nuera no está», dijo con gentileza. «¿Todo bien?» Logré asentir, palabras atoradas en mi garganta. «Todo bien, Pilar». Se fue por un rato. Me dio una mirada escrutadora, pero no insistió. Cuando se fue, cerré la puerta suavemente, el sonido resonando en la quietud. En la sala, Isaac se había dormido de nuevo su camioncito bajo la barbilla. Me senté a su lado, la bufanda aún en mi mano. El aroma subía tenuemente aferrándose a mis dedos. Miré por la ventana la calle lavada por la lluvia y me di cuenta de cuán largo puede esconderse la traición a plena vista disfrazada de vida normal. A media tarde el aire se había vuelto pesado e inmóvil. Las nubes de lluvia que habían pasado sobre la Ciudad de México dejaron una luz gris y tenue que se aferraba a las ventanas. Preparé un tazón de sopa para Isaac y lo convencí de comer la mitad antes de que se durmiera de nuevo en el sofá. Cuando su respiración se asentó, me encontré paseando entre la cocina y el pasillo, incapaz de dejar de revivir las últimas 24 horas. Necesitaba contactar a Miguel. Estaba trabajando en un proyecto de construcción en algún lugar de Indonesia, siempre 12 horas adelante, enviando correos cortos cuando la señal lo permitía. Deslicé por mi teléfono y encontré su contacto, uno guardado bajo Miguel Yakarta. Mis manos temblaron al presionar el icono de llamada. Después de 3 tonos la línea hizo clic, llena de estática y el zumbido tenue de voces distantes. «Mamá». Su voz era débil pero real,
y por un segundo casi lloro de alivio. Miguel. El sonido se distorsionó cortándose. ¡Es Gabriela, se fue! ¿Qué no puedo? Un crepitar, luego silencio, luego su voz de nuevo fragmentada. Mamá, Isaac, ¿están a salvo? Estoy bien. Isaac. La línea se disolvió en estática, el sonido de lluvia en metal. Luego nada. Lo intenté de nuevo. Cada llamada se cortaba después de unos segundos. La última vez llegué al buzón de voz, su voz calmada y práctica diciendo que llamaría pronto. Dejé un mensaje, mis palabras temblando. Miguel, por favor, llámame. Es sobre Gabriela. Se fue, se llevó la camioneta y los ahorros. Isaac está conmigo. Por favor, llama pronto. Cuando colgué, el silencio de la casa volvió espeso y absoluto. Esa noche llamé a la policía de la Ciudad de México. La operadora fue cortés pero cansada. Expliqué lo sucedido, cómo Gabriela dejó una nota, cómo la camioneta desapareció, cómo no había contactado a nadie desde entonces. Después de ponerme en espera, un oficial joven atendió. Señora, entiendo que esto es angustiante, dijo voz medida. Pero si dejó una nota escrita diciendo que pretendía irse, se considera una partida voluntaria, no un caso de persona desaparecida. Se llevó dinero y dejó atrás a su hijo. Dije, mi paciencia deshilachándose. Eso no importa. Lo anotaré en el sistema, respondió. Pero a menos que haya evidencia de juego sucio, no podemos abrir una investigación formal. Las palabras cayeron como piedras. Le agradecí de todos modos por costumbre. Luego colgué el teléfono con gentileza, como si el acto de enojo pudiera romper algo que aún necesitaba mantenerse unido. Afuera las luces de la calle se encendieron lanzando rayas largas de oro sobre el pavimento húmedo. Isaac se movió en su sueño y murmuró algo que no pude descifrar. Acomodé la manta alrededor de él rozando su mejilla con mi pulgar. Se sentía cálido y frágil como algo recién hecho. Me senté a su lado y encendí la televisión para compañía, el murmullo bajo de voces llenando el silencio. Presentadores hablaban de política, de tormentas por la costa. Nada que perteneciera a mi mundo. Ya. Bajé el volumen hasta que el sonido era apenas un susurro. La nota aún estaba doblada en mi bolsillo. La saqué y la leí de nuevo, aunque sabía cada palabra de memoria. Aún no se sentía real. En la esquina de la habitación, la lámpara parpadeó una vez antes de estabilizarse. La casa olía tenuemente a lluvia y polvo. En algún lugar de la calle un perro ladró, luego el silencio cayó de nuevo. Me recosté en el sofá, el agotamiento presionando como un peso. No había reporte policial que presentar, nadie más a quien llamar, ningún sonido, excepto la respiración de Isaac y el tic-tac firme del reloj. Cuando llegó la noche no encendí la luz del porche. Me senté en la oscuridad, en cambio, dejando que el silencio se asentara alrededor. Era la primera vez en años que realmente entendía cuán vacía podía sentirse una casa, cuando lo único que quedaba dentro era esperar. La noche después de la llamada fallida se extendió larga y sin sonido, del tipo que te hace consciente de cada latido. El reloj en la repisa marcaba un poco después de las 2, cuando finalmente dejé de fingir que descansaba. La luz baja de la lámpara pintaba la habitación en sombras ámbar. Isaac dormía en la pequeña habitación de huéspedes, al otro lado del pasillo, acurrucado, bajo una colcha con cuadrados azules descoloridos. La manta había pertenecido a Miguel cuando era niño. La había guardado doblada en el baúl de linos por años, sin saber por qué. Ahora lo sabía. Parecía más pequeño en el sueño, labios entreabiertos, mano descansando, junto a su mejilla, su camioncito equilibrado en la mesita como un talismán. La inocencia de eso tiraba algo profundo y doloroso en mí. Me senté en el borde de la cama y aparté su cabello de la frente. Su piel era cálida, sonrojada por los sueños. «¿No serás otra cosa que ella tiró?», susurré. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, suaves, pero seguras. Me sorprendieron con su fuerza.
Afuera las nubes de tormenta se habían despejado, dejando un amanecer plateado delgado, elevándose detrás de los robles cubiertos de musgo. La luz hacía las paredes pálidas y desnudas, la casa familiar y extraña a la vez. Me quedé allí por largo tiempo, mi mano descansando ligeramente en el hombro pequeño de Isaac, como anclándolo al mundo. Nunca había planeado criar otro niño. Mis años de cuentos antes de dormir y rodillas raspadas habían pasado hace mucho. Pero cuando Gabriela salió por esa puerta, no solo lo abandonó, me entregó una vida que no pedí, pero no podía rechazar. En algún punto me di cuenta de que el temblor en mi mano había cesado. El miedo se había hasta caía sentado en algo más quieto resolución. Cuando el amanecer iluminó las ventanas, preparé café lo suficientemente fuerte para quemar mi garganta y me senté a la mesa de la cocina con el directorio telefónico abierto frente a mí. La casa aún olía tenuemente a lluvia. Y algo más cambió quizás. El primer nombre que llamó mi atención fue Antonio King, un abogado cuya oficina estaba listada en el centro cerca de la Plaza de la República. Recordaba haber visto su anuncio en el periódico Una vez pequeño sencillo, especializado en asuntos familiares y de tutela. Marqué el número antes de que pudiera disuadirme. Una voz calmada de mujer respondió: King y asociados. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Me llamo Leonor Carranza. Dije, necesito hablar con alguien sobre custodia temporal de un niño. Hubo una pausa, luego el sonido de tecleo suave. Podemos programar una consulta hoy a las 11 si le conviene. Eso estará bien, dije. Mi voz era firme aunque mi pecho se sentía hueco. Cuando colgué miré el reloj. 7:30. Isaac aún dormía. Dejé una nota en la encimera. Salí a un mandado, vuelvo pronto por si despertaba antes de que regresara. La señora Pilar de al lado no me debía explicaciones, pero salí en silencio cerrando la puerta con llave. El aire afuera llevaba la dulzura húmeda de la mañana temprana. La ciudad despertaba camiones de entrega retumbando por la calle Álvaro Obregón, el olor a café flotando de una panadería cercana. Por primera vez desde que Gabriela se fue, sentí el mundo avanzando. La oficina del señor King estaba en un edificio angosto de ladrillo que parecía más viejo que la ley misma. Adentro el aire era fresco y olía tenuemente a papel y pulidor de limón. Era un hombre alto de unos 50 años con cabello plateado y la paciencia cortés de alguien que había visto todo tipo de corazones rotos pasar por su puerta. Escuchó en silencio mientras le contaba todo, desde la nota hasta el dinero faltante, hasta el niño durmiendo en mi habitación de huéspedes. No interrumpió. Solo tomó notas con letra cuidadosa. Cuando terminé se recostó y ajustó sus gafas. «Hizo lo correcto, señora Carranza», dijo finalmente. «No es la primera en esta posición, aunque ojalá nadie tuviera que estarlo. Con la nota que dejó y su ausencia, es posible solicitar tutela de emergencia. No la hará su madre legalmente, no aún, pero le permitirá tomar decisiones médicas y escolares hasta que su hijo regrese. Mi hijo está en el extranjero», dije en voz baja. «Aún no lo sabe». Asintió. «Entonces necesitará esta protección aún más. Prepararé los documentos». Cuando deslizó los formularios sobre el escritorio, dudé. Las páginas parecían pesadas para su tamaño, palabras y líneas que podían cambiar todo. Mi firma una vez escrita marcaría una nueva vida que ninguno había elegido. Aún así tomé el bolígrafo. Mientras firmaba pensé en el rostro de Isaac, presionado contra la ventana esperando a una madre que no volvería. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que mantener la luz encendida. Para cuando salí de la oficina, el sol estaba alto y las calles relucían por la lluvia matutina. La gente se movía en su día con el ritmo fácil de quienes no han sido tocados por la pérdida. Los envidié brevemente, luego dejé ir el sentimiento. Al regresar a casa, Isaac estaba sentado a la mesa de la cocina coloreando en la esquina de un periódico. Levantó la vista y sonrió somnoliento. «¿Te fuiste?» «Solo por un ratito», dije colgando mi abrigo.
Tenía que asegurarme de que todo esté bien. Asintió y volvió a su dibujo una casa torcida con 2 figuras de palitos a su lado, una alta, una pequeña. Lo observé colorear el techo en rojo brillante. Por primera vez desde la carta de Gabriela sentí algo moverse en mí, no exactamente alegría, sino un calor firme. Un comienzo. Me paré detrás de él trazando el borde de su dibujo con la mirada. «Es una casa fina», dije. «Es nuestra», respondió simplemente. Y de algún modo esas 2 palabras lo hicieron verdadero. 2 días después de reunirme con el señor King, empecé a ordenar el desorden que Gabriela había dejado. La habitación de huéspedes, una vez brillante con juguetes de Isaac, aún tenía cajas que ella había apilado contra la pared, papeles, cuentas, cuadernos, ropa a medio doblar. Quería traer orden de vuelta a Siche la casa, borrar el caos que había dejado como huellas en cada superficie. En el cajón inferior de su escritorio, bajo un montón de revistas viejas, encontré un sobre grande, etiquetado, Archivo médico de Isaac. La letra era suya redonda, apresurada y extrañamente presumida. Me senté en la cama y saqué los papeles. Adentro había fotocopias de formularios y resultados de pruebas, ninguno de un hospital que reconociera. La primera página listaba un diagnóstico trastorno del desarrollo. Sensibilidad dietética. Debajo un párrafo largo de instrucciones detallaba lo que Isaac podía y no podía comer. Pan blanco simple sin lácteos, sin frutas, excepto plátanos. Hasta una nota sobre limitar el juego al aire libre por baja energía. Hojeé las páginas frunciendo el ceño. Los documentos no tenían encabezados oficiales, solo sellos impresos tenuemente. Una línea decía: evaluación por Dr. L. Pino. Pero no había nombre de clínica ni número de contacto. Las recetas eran copias no originales. Cuanto más miraba, más extraño parecía. Llevé los papeles a la mesa de la cocina y llamé por encima de la cerca a mi vecina Isabel Harper, que trabajaba medio tiempo como enfermera en el Hospital Español. Isabel había sido una presencia constante. Desde que mi esposo falleció, una mujer directa, que notaba cosas que otros pasaban por alto. Entró por la puerta trasera llevando su taza de café. «Pareces haber visto un fantasma», dijo con gentileza. «Más bien un rompecabezas», respondí extendiendo los papeles ante ella. «Estos estaban en el cajón de Gabriela. Dijo que Isaac tenía un trastorno. Algo sobre su dieta. Quería asegurarme de no pasar algo por alto». Isabel ajustó sus gafas y empezó a leer. Su ceño se frunció después de la primera página. «Esto no es formato estándar», murmuró. «Sin fecha de evaluación, sin código de clínica. Y este doctor Pino, nunca he oído de él. ¿Entonces no es real?». Volteó otra página apuntando a los bordes. «Parecen copiados, Leonor. ¿Ves la línea negra tenue como si fueran escaneados o impresos de algo? Los registros médicos reales siempre tienen firmas en relieve o un ID de paciente. Estos no». Miré fijamente los papeles mientras sus palabras se hundían. «¿Pero por qué los falsificaría?». «Isabel», suspiró cruzando los brazos. «He visto peor. Algunos padres entran en pánico cuando no pueden manejar el comportamiento de un niño. Otros quieren una excusa. Tal vez necesitaba una razón para pasártelo, hacerte creer que era demasiado delicado para cualquiera más». El pensamiento me retorció el estómago. Miré hacia la sala donde Isaac se sentaba en la alfombra alineando sus carritos. Levantó la vista brevemente y sonrió antes de volver a su concentración silenciosa. «Es listo», dijo Isabel suavemente siguiendo mi mirada. «Si realmente tuviera una condición de desarrollo, verías más señales. Retraso en el habla, falta de enfoque. Pero responde bien». Me froté las sienes. Debe haberse convencido a sí misma, o quería convencernos. Isabel puso una mano en mi hombro. «Si fuera tú, lo llevaría al hospital. Haz una evaluación adecuada. Así sabrás con certeza». Después de que se fue, reuní los papeles y los metí de vuelta en el sobre, los bordes crujiendo como hojas secas.
La verdad empezó a presionar sobre mí la posibilidad de que cada limitación que Gabriela le impuso a ese niño, cada comida negada y hora de juego retenida, pudiera haber sido construida sobre una mentira. Cuando miré de nuevo a la sala, Isaac se había dormido una manita descansando en su camioncito. Sus mejillas eran pálidas, su figura delgada bajo la camisa de algodón. Me senté en silencio a su lado, el sobre en mi regazo, y sentí su peso crecer minuto a minuto. Ya no era solo sobre abandono. Algo más se escondía aquí, algo más frío. A la mañana siguiente empacé una bolsita para Isaac, su manta favorita, una camisa limpia y el sobre de papeles médicos que Gabriel Afcon había dejado. Le dije que íbamos a una aventura, a ver a alguien que lo ayudaría a sentirse más fuerte. Asintió solemnemente agarrando su camioncito como un pase de viaje. El camino al hospital español fue silencioso. La radio tocaba himnos gospel suaves que llenaban el silencio que no podía soportar. Isaac miró por la ventana trazando las rayas de lluvia con un dedito. Su reflejo en el vidrio parecía frágil, casi translúcido, y me golpeó de nuevo cuán poco color había en sus mejillas. Adentro del hospital, el aire olía a sotas, antiséptico y café. La recepcionista, una joven con ojos amables, me dio un portapapeles. Llené lo que pude. Nombres, fechas aproximadas. La mentira que Gabriela había escrito en cada formulario pediátrico. Trastorno del desarrollo. Dieta especial requerida. Dudé antes de entregarlo, avergonzada por el desorden de palabras tachadas y espacios en blanco. Después de una espera corta nos llamaron a una sala de examen. Las paredes eran azul pálido del tipo que calma nervios. Isaac se subió a la mesa, piernas colgando, mientras yo intentaba estabilizar mis manos. La doctora Pérez entró minutos después. Era una mujer pequeña con gafas de montura plateada y una expresión que combinaba autoridad y gentileza. Señora Carranza, dijo extendiendo su mano. Leí su nota. Veamos cómo podemos ayudar a este jovencito hoy. Su voz era calmada, práctica. Hizo preguntas simples, pero cada una cortaba más profundo de lo que debería. ¿Qué comía Isaac? ¿Con qué frecuencia? ¿Se quejaba de dolor o fatiga? Cada respuesta me hacía sentir más pequeña, más culpable, aunque nada de esto había sido mío para causar. Mayormente come pan y mermelada, dije en voz baja. Y plátanos. Gabriela dijo que no podía manejar nada más. La doctora Pérez frunció ligeramente el ceño, pero no comentó. Empezó su examen con cuidado practicado, checando el pulso de Isaac, su garganta, las glándulas detrás de sus orejas. Él rió cuando presionó el estetoscopio en su pecho. El sonido me sorprendió brillante e inesperado. «Lo estás haciendo genial, cariño», le dijo. Luego se volvió a mí. «Tomaremos análisis de sangre. Nada grave, solo pruebas rutinarias». Isaac hizo una mueca con la aguja, pero no lloró. Cuando la enfermera se fue, esperamos en un silencio tan completo que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Cuando la doctora Pérez volvió, llevaba una carpeta. Su expresión había cambiado, no alarma, sino certeza. Se sentó frente a mí, doblando sus manos. Señora Carranza, empezó con gentileza. No estoy segura de dónde su nuera obtuvo su información, pero Isaac no tiene un trastorno del desarrollo. Sus resultados no muestran signos de enfermedad neurológica o metabólica. Parpadeé insegura de haber oído bien. Entonces, ¿por qué está? Me interrumpió suavemente su voz, baja pero firme. Está desnutrido. Gravemente. Sus niveles de hierro y vitaminas están peligrosamente bajos. Sus músculos están subdesarrollados y tiene anemia leve. Por eso se cansa fácilmente. La dieta que ha seguido lo haya estado matando de hambre. La habitación pareció inclinarse. Matando de hambre, repetí. La palabra aterrizó como un golpe físico. La doctora Pérez asintió. No ha recibido suficientes calorías o nutrientes para su crecimiento. El cuerpo se adapta al principio ralentizando el metabolismo, conservando energía, pero con el tiempo empieza a apagarse. Sentí mi aliento atorarse. Mis manos se apretaron en el borde de la silla. Pero ella me dijo, «Lo sé», dijo con gentileza.
A veces los padres malentienden. A veces no quieren entender. Rabia y alivio chocaron en mí, colisionando tan violentamente que pensé que lloraría o gritaría, o ambas. Alivio de que no estuviera muriendo. Rabia de que alguien en quien confiaba lo hubiera llevado tan cerca. Imaginé a Gabriela en mi cocina explicando su dieta especial, con esa sonrisa fácil, sus mentiras goteando como miel. La doctora Pérez continuó. Necesita una dieta rica en nutrientes, proteínas, verduras, reintroducción gradual de lácteos. La ayudaremos con un plan. Tomará tiempo, pero los niños se recuperan. Se recuperará por completo. Sus ojos se suavizaron. Si sigue comiendo y gana fuerza, sí. Los niños son resilientes cuando se les da amor y nutrición. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta se sentía apretada, mi visión borrosa. Al salir de la oficina, Isaac saltaba a mi lado sosteniendo una paleta que la enfermera le dio. El color ya volvía a su rostro. O tal vez solo quería creerlo. Afuera el sol de la tarde rompió las nubes por primera vez en días. El estacionamiento relucía charcos reflejando la luz. Levanté a Isaac al carro, lo abroché. Y por primera vez desde la carta de Gabriela exhalé sin temblar. Cuando lo miré en el retrovisor sonrió, cara pegajosa, tarareando suavemente. Pensé en todas las noches que había ido a la cama con hambre, en las mentiras impresas en esos formularios médicos falsos, y algo en mí se endureció. No crueldad, no venganza, sino propósito. Encendí el carro, el hospital desvaneciéndose atrás. Por primera vez en semanas supe exactamente qué tenía que hacer. Al día siguiente de nuestra visita al Hospital Español, la cocina se convirtió en mi campo de batalla. No había cocinado de verdad en años, no desde que Miguel se fue a la universidad, y la casa se aquietó en rutinas simples de café y tostadas. Ahora las encimeras estaban alineadas con verduras que no sabía preparar bien, y recetas garabateadas por la nutrióloga de la doctora Pérez. Caldo de pollo, puré de zanahorias, avena con miel. Palabras que parecían inofensivas hasta que intenté darles vida. Isaac se sentó a la mesa, barbilla apoyada en una mano, mirándome con sospecha. Su camioncito estaba estacionado junto a su tazón, como un plan de escape. «Huele raro», dijo mientras removía la olla. «Eso se llama saludable», respondí, aunque el aroma a pollo hirviendo y apio no me convencía ni a mí. El vapor empañó la ventana sobre el fregadero, borrando el contorno gris del roble afuera. Siempre había imaginado la maternidad como algo más suave, cuentos sin nanas, no lecciones de cocina aprendidas de cero, y heridas de hambre que no eran mías para sanar. Cuando la sopa estuvo lista, la serví en un tazón pequeño, cuidadosa de no derramar. El caldo brillaba dorado a la luz. Aquí dije con gentileza: «Prueba un poquito». Arrugó la nariz empujando el tazón. «Quiero pan». Respiré profundo. «Pan después. Solo una cucharada primero». Sacudió la cabeza desafiante pero cansado. La delgadez de sus muñecas me retorció el corazón. «Isaac», dije suavemente, «¿recuerdas qué dijo la doctora? Esto te hará fuerte para jugar de nuevo». Miró abajo, dedos trazando el borde del tazón. Por un momento pensé que rechazaría de nuevo. Luego despacio levantó la cuchara y tomó un sorbito. Su cara se arrugó al instante. «Puaque», susurró. Reí a pesar de mí, un sonido repentino y frágil que nos sorprendió a ambos. «No es tan malo, ¿verdad?». Me miró un segundo, luego inesperadamente soltó una risita. «Tal vez un poco». Fue la primera risa real que oí de él desde la noche que Gabriela se fue. Alcancé la cuchara, saqué otro poco, soplé y se la pasé. «Intentemos de nuevo. Llamémoslo el reto de la sopa de pollo». Sonrió tenuemente aceptando la cuchara. «Gano un premio absolutamente. Ganas brazos más fuertes. Y tal vez una galleta después si la enfermera no se entera». Eso ganó una sonrisa real. Tomó otro sorbo. Luego otro. El color subió a sus mejillas tenue. Pero allí podía verlo relajarse poco a poco como sol, colándose en una habitación oscura. Para cuando el tazón estaba medio vacío, había empezado a tararear bajito, una melodía que no reconocí, suave y dulce.
El sonido llenó la cocina como perdón que no merecía. Cuando terminó le di una servilleta. «Lo lograste», dije. «Tu primera comida completa en semanas». Se recostó orgulloso. «No estuvo tan mal», admitió. «No eres una cocinera terrible». Sonreí fingiendo ofensa. Alto elogio de un crítico de comida. Esa noche, después de que se durmiera, limpié la cocina en silencio. El olor a caldo perduraba aferrándose a mis manos, y ropa filtrándose en cada rincón de la casa. No era agradable, pero estaba vivo un recordatorio de que algo cambiaba. Lavé el último plato y miré hacia la puerta cerrada de la habitación de Isaac. Por la rendija podía oír su respiración firme, pacífica y profunda. Mis manos temblaron ligeramente al apagar la luz. No me había dado cuenta de cuán largo había sido desde que me sentía útil, desde que las cosas que hacía, por pequeñas que fueran, podían sanar en vez de herir. Mañana habría más cocina, más convencimiento, más batallas por cucharas y sabores. Pero esa noche la casa ya no se sentía hueca. El aroma a sopa y el eco tenue de risa colgaban en el aire como una promesa. El calor lento y obstinado encontraba su camino de vuelta. Al final de esa semana la cocina olía perpetuamente a caldo y verduras, y la risa de Isaac empezaba a sonar como algo real. Su apetito crecía con cada comida, sus pasos más rápidos, su rostro no demacrado sino brillante y curioso. Ese mismo viernes por la mañana me puse mi suéter azul marino, el que había usado en cada cita importante de mi vida, y metí los papeles de custodia que el señor King había preparado en mi bolso. El tribunal del centro parecía más alto de lo que recordaba sus columnas desgastadas por el tiempo y la burocracia. La empleada en el mostrador de servicios familiares me dio una sonrisa cortés pero cansada. «¿Petición de tutela de emergencia?», preguntó. «Sí», dije entregándole los documentos. Mi voz resonó tenuemente en el salón de mármol. Hojeó los formularios, su pluma golpeando el escritorio. «¿Es su abuela correcto, suegra?», corregí suavemente. «Su padre está en el extranjero. Su madre se fue». El golpeteo paró. «¿Tiene estados financieros o prueba de ingresos?». Dudé, luego deslicé el sobre que había preparado: registros bancarios, estados de pensión, prueba de propiedad de la casa. Se sentía como entregar la suma de mi vida en forma de papel. La empleada asintió hojeándolos. «Bien, irá ante un juez la próxima semana. Podrían preguntarle sobre su edad y capacidad para proveer cuidado a largo plazo». Mi garganta se apretó. «Tengo 61 años, señora. Cuido el jardín, manejo y puedo hacer sopa desde cero de nuevo. Creo que me las arreglaré». Levantó la vista y por un momento fugaz su expresión se suavizó. «No lo dudo». Cuando salí, el aire matutino se sentía más ligero. El reloj del tribunal marcó las 11 y por una vez el sonido no llevaba temor, se sentía como el inicio de algo ganado. Al otro lado de la calle, un parque relucía bajo el sol. Podía ver el metal brillante del resbaladero destellando a lo lejos. Isaac esperaba allí con Isabel Harper, quien amablemente se ofreció a cuidarlo mientras presentaba los papeles. Al acercarme lo vi al pie del resbaladero mirando arriba con determinación y un toque de miedo. El resbaladero se elevaba sobre él más alto de lo que realmente era para su marco pequeño. Isabel saludó desde un banco. «Ha estado mirando eso por 10 minutos», gritó. «No sube a menos que estés aquí». Me arrodillé a su lado. «¿Listo para intentarlo?». Parecía incierto. «¿Y si me caigo? Entonces estaré justo aquí», dije firme y segura. «Adelante, cariño». Se volvió a la escalera colocando una mano, luego otra. Paso a paso subió. Mi corazón se movió con cada centímetro que ganaba. Al llegar arriba dudó solo un segundo antes de deslizarse su risa, estallando a mitad del descenso. Cuando sus pies tocaron el suelo, corrió directo a mis brazos sin aliento y sonriendo. «Lo hice». Lo abracé fuerte, el sonido de su latido rápido contra el mío. «Lo hiciste», susurré. «¿Y puedes hacerlo de nuevo?».
Nos quedamos en el parque hasta que las sombras se alargaron. Isabel se fue después de un rato, pero yo me quedé viendo a Isaac correr de un resbaladero a otro sin miedo ahora. La luz se atrapaba en su cabello y pensé en todos los formularios en ese tribunal, tinta en papel, tratando de definir algo mucho mayor. Para cuando caminamos a casa, mis manos aún olían tenuemente a su champú y al papel que había firmado esa mañana. Entre ellas yacía la verdad de lo que la maternidad se había convertido para mí, no algo heredado o concedido, sino algo luchado, elección por elección, día por día. 3 veranos pasaron y el ritmo de nuestras vidas se asentó en algo quieto y completo. El aire de la Ciudad de México llevaba su peso usual de sal y calor, pero dentro de la casita amarilla en la calle Durango, el tiempo se movía a un paso más gentil. El dolor que una vez llenaba cada rincón se había diluido dejando espacio para algo más simple, paz, que no necesitaba ser dicha. Isaac tenía 8 ahora, todo piernas largas y preguntas interminables. Su risa llenaba el patio donde solía sentarme sola. El parche de pasto bajo el roble se había convertido en su mundo, un espacio para balones de fútbol, tareas esparcidas en mantas de picnic, y el ocasional sapo del barrio que intentaba tener como mascota. Cada mañana empacaba su almuerzo mientras él leía la caja de cereal en voz alta, practicando palabras nuevas. A veces metía una galletilla escondidas en la bolsa cuando pensaba que no lo veía. Nunca la sacaba. Su fuerza había vuelto despacio como el sol regresando después de días de lluvia. El primer año fue todo sobre comida y sueño. El segundo, sobre aprender a jugar sin miedo. Al tercero era imparable. Corría por el parque bajo los velos colgantes de musgo español, su voz resonando con la certeza de un niño que por fin confiaba en el mundo de nuevo. Celebrábamos cumpleaños con pasteles pequeños y velas torcidas. Cada año pedía lo mismo, que todo siga así. Nunca pregunté qué significaba así, pero lo sabía. Mi cabello se había vuelto casi completamente gris para el segundo verano. Los hilos plateados atrapando luz cada vez que me llamaba al patio. «¡Abuela, mira!», gritaba mostrándome la torre torcida que había construido de palos y cordel. Saludaba desde el porche fingiendo no notar el dolor en mis rodillas o el modo en que los años se apilaban detrás de nosotros, como recordatorios gentiles. Los sábados visitábamos el mercado de productores en el centro. Él siempre llevaba la canasta orgulloso y serio, eligiendo los tomates más maduros y pasándomelos como tomando decisiones importantes. Los vendedores lo conocían por nombre. Ahora, «Buenos días, Isaac». Manteniendo a tu abuela en raya, sonreía y asentía metiendo un durazno en la canasta cuando pensaba que no miraba. Nuestra casa se llenó de rastros de su crecimiento, dibujos escolares, pegados al refrigerador aviones de papel, en las esquinas pequeñas marcas en la pared del pasillo, donde su bici una vez se volcó. El ruido de toda la imperfección se convirtió en su propia gracia. A veces de noche cuando los grillos zumbaban y la ciudad se suavizaba en silencio, me sentaba en el porche con una taza de té. Por la ventana podía ver a Isaac, dormido, su mano siempre curvada, alrededor de ese viejo camioncito, el mismo de la noche en que todo se derrumbó. Parecía demasiado pequeño para él ahora, pero nunca lo guardaba. Pensaba en los años que habíamos reconstruido una comida una mañana, un aliento a la vez. La mujer que una vez temblaba de miedo en una sala de espera del hospital se había vuelto firme de nuevo. El niño que una vez susurraba «¿Cuándo vuelve mamá?», ya no preguntaba. Los papeles de tutela habían sido reemplazados por documentos de adopción. El día que el juez los firmó, Isaac apretó mi mano y susurró «Eso te hace mi mamá real ahora». Sonreí a través de lágrimas y dije «Solo lo hace oficial». La vida por fin había aprendido a ser amable de nuevo. Esa tarde de verano, mientras caminábamos de vuelta del parque Luciérnagas, flotaban entre los árboles como estrellas esparcidas. Isaac corrió adelante llamando mi nombre con risa en su voz. Por un momento fugaz,
Creí que el mundo nos había perdonado a ambos. Entonces, al llegar a la reja vi un carro estacionado junto a la acera, un sedán oscuro con placas desconocidas. La puerta del conductor se abrió y una mujer bajó. Su cabello era más corto, su figura más delgada, pero incluso antes de que dijera mi nombre, conocí esa voz. Leonor dijo suavemente. El sonido de eso abrió la paz que había construido en 3 veranos. Había pasado por Soriana esa tarde de jueves para comprar harina y duraznos para un pay que Isaac quería hornear para el fin de semana. La tienda estaba ocupada, llena de sonidos ordinarios que componen una vida pacífica. Ruedas rodando sobre baldosa, conversaciones, quedas, el zumbido tenue de los refrigeradores. Estaba en el pasillo de frutas comparando precios cuando una risa cortó el aire detrás de mí, aguda, familiar y errónea. Era una risa que no había oído en 3 años, pero llevaba en la memoria como una herida que se negaba a cerrar. Me congelé mi mano flotando sobre una canasta de duraznos. Leonor dijo una voz. Me volví. Gabriela estaba cerca del final del pasillo, un carrito de compras a su lado. Parecía mayor, pero no más suave sus ojos, una vez brillantes, ahora duros, su sonrisa ensayada. El hombre a su lado. Rafael tenía cabello gris en las sienes y la facilidad presumida de alguien que pensaba que el mundo aún le debía aplausos. Por un momento no pude moverme. Mi pulso rugió en mis oídos y los bordes del pasillo se borraron. Eran reales, no fantasmas, no pesadillas. Mira quién es, dijo Gabriela, su tono goteando sorpresa fingida. No pensé que aún estuvieras en la Ciudad de México. Rafael se apoyó en el mango del carrito sonriendo con sorna. Justo hablábamos de ti en realidad, preguntándonos cómo salió el chiquillo. Ya sabes el que te dejamos. El que te dejamos. Apreté el mango del carrito hasta que mis nudillos blanquearon. Alrededor la gente pasaba inconsciente de que el tiempo se había abierto justo allí, entre el pan y el cereal. Gabriela ladeó la cabeza examinándome como chequeando una mancha en tela, y preguntó dulcemente. Sobrevivió, sus palabras colgaron en el aire crueles y casuales. Sentí la vieja rabia surgir caliente y cegadora, pero no se desbordó. Había vivido demasiadas mañanas enseñando a Isaac a comer, demasiadas noches viéndolo dormir sin miedo. No tenía energía para rabia, solo resolución. Sí, dije finalmente, mi voz firme. Sobrevivió, creció. Está sano, amable y más fuerte de lo que ustedes podrían entender jamás. Rafael rió, pero sonó forzado. La sonrisa de Gabriela vaciló solo por un segundo. Levanté la canasta, di la espalda y me alejé. Detrás su risa se diluyó en silencio, tragada por el zumbido de la tienda. En la caja mis manos aún temblaban al colocar los duraznos en la banda. Pero bajo el temblor, algo más firme vivía, una dignidad quieta, más pesada que la ira, más fuerte que el perdón. Pagué, agradecí al cajero y salí al sol. Afuera el mundo continuaba. Las luces del estacionamiento parpadeaban arriba, mientras cargaba las compras en la cajuela. El aire estaba espeso con calor de verano y el olor tenue a asfalto después de la lluvia. Acababa de cerrar la cajuela cuando oí pasos detrás, medidos deliberados. «Te vas tan pronto». La voz de Rafael llevaba una sonrisa que no necesitaba ver. Me volví despacio. Él y Gabriela estaban bajo el brillo neón del letrero de Soriana, su carrito abandonado a su lado. La luz verde lavaba sus rostros, haciéndolos parecer aún más pálidos de lo que recordaba. Mantuve mi tono calmado. Algunos tenemos cosas que hacer, niños que cuidar. La boca de Gabriela se apretó. Siempre te encantó jugar a la santa, ¿verdad?, dijo su voz quebradiza, fingiendo que lo salvaste cuando probablemente solo querías atención. La miré a los ojos firme. No necesitaba salvación. Necesitaba comida, seguridad y alguien que no mintiera sobre amarlo. Rafael rió bajito, pero salió forzado. Sigues siendo dramática. Siempre lo fuiste. Nosotros seguimos adelante, Leonor. Tal vez tú también deberías. Abrí la puerta del carro, pero no entré. Esa es la cosa, dije en voz baja. Yo seguí adelante. Legalmente también.
Sus expresiones cambiaron pequeñas, casi imperceptibles al principio. Gabriela parpadeó incierta. Rafael frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó. Saqué los papeles doblados de mi bolso, la fotocopia que llevaba por costumbre, mi prueba de emergencia de tutela. El sello del tribunal destelló tenuemente bajo las luces del estacionamiento. «Significa», dije, dejando que el papel atrapara la brisa, «que no soy su niñera. No su cuidadora temporal. Soy su tutora legal. Permanentemente». Los labios de Gabriela se abrieron, pero no salió sonido. Sus dedos, una vez tan firmes y agudos, temblaron contra la correa de su bolso. Rafael alcanzó el papel, luego se detuvo a mitad. «Eso es imposible», murmuró. «No puedes simplemente». «No simplemente nada», interrumpí suavemente. Ambos lo abandonaron. La ley lo tomó en serio. El silencio que siguió fue espeso y frágil. En algún lugar distante un motor de carro arrancó el zumbido llenando el espacio entre nosotros. Gabriela intentó hablar de nuevo, pero su voz se quebró. «Lo robaste». No dije mirándola a los ojos. «Lo regalaste». La verdad dicha en voz baja golpeó más fuerte que cualquier acusación. La presunción de Rafael se disolvió. Su mirada saltó al suelo. Los ojos de Gabriela brillaron con algo entre ira y vergüenza. Doblé los papeles, los metí de vuelta en mi bolso y entré al asiento del conductor. Antes de cerrar la puerta los miré una última vez. «Está Atala a salvo». «Ahora», dije simplemente. La puerta hizo clic al cerrarse, silenciando cualquier palabra que intentaran formar. Mientras me alejaba, sus figuras se encogieron en el retrovisor. Dos fantasmas parados bajo luz neón verde, dejados para enfrentar la verdad que habían huido por años. La siguiente vez que los vi fue 2 días después en el mercado de productores. Me había dicho que el encuentro en el súper había terminado, que desaparecerían de nuevo, en cualquier vida que hubieran construido sobre el dolor ajeno. Pero el destino, o algo más cruel, tenía otros planes. La práctica de fútbol de Isaac acababa de terminar, y paramos en el mercado por fresas y pan fresco. Aún llevaba su uniforme, rodillas manchadas de pasto, una medalla del juego del fin de semana, colgando orgullosa de su cuello. Sus mejillas estaban sonrojadas, su sonrisa sin guardia. La plaza estaba abarrotada, llena de charla y olor a duraznos, cuando los vi cerca de un puesto de flores. La mano de Gabriela descansaba ligeramente en el brazo de Rafael, mientras apuntaba a ramos fingiendo gracia. Por un momento pensé en alejarme. Entonces Isaac gritó: «¡Mamá, lista!», y todo paró. La palabra tan ordinaria, tan inocente, cortó el ruido del mercado como una campana. Gabriela se volvió al instante. Su rostro palideció al encontrar a Isaac. Él trotó hacia mí, sus zapatos de fútbol, cliqueando contra los ladrillos, sosteniendo una bolsa de papel con manzanas. «Conseguí las buenas», dijo sonriendo. Gabriela miró fijamente, labios abriéndose, color drenándose de su cara. Rafael se congeló a su lado, la sonrisa sarcástica borrada. El niño que había dejado atrás, el que había descartado como enfermo y frágil, estaba alto, sano y riendo al sol. Susurró algo que no oí. Su mano tembló al extenderse ligeramente, dedos rozando el aire entre nosotros. Isaac dijo apenas respirando el nombre. Él se volvió brevemente hacia ella, cortés, pero perplejo del modo en que un niño mira hacia un extraño que sabe demasiado. «Hola», dijo simplemente antes de deslizar su manita en la mía. «¿Podemos ir a casa ahora?» «Sí, cariño», dije, mi voz calmada. «Terminamos aquí». Mientras pasábamos junto a ellos sentí su mirada quemando mi espalda. No miré atrás. No necesitaba. El sonido detrás, un jadeo suave y roto, fue suficiente. En esa sola palabra, en ese solo momento, todo se había invertido. La mujer que abandonó a su hijo ahora era la forastera, viéndolo alejarse a la vida que había perdido. Y el niño que una vez dejó para morir, nunca había parecido más vivo. A la mañana siguiente del mercado encontré un sobre deslizado bajo mi reja, sin nombre, sin remitente. Adentro una nota simple: «Necesitamos hablar. Por favor,
La letra era temblorosa familiar. Supe antes de abrir la puerta que sería ella. Gabriela estaba en la banqueta, cabello desaliñado, ojos rojos en los bordes. Rafael merodeaba detrás paseando como un hombre atrapado entre ira y miedo. La confianza que llevaron en el súper se había ido reemplazada por algo quebradizo y desesperado. Leonor, empezó Gabriela, su voz vacilante. Solo quiero verlo. Solo una vez. Salí cerrando la reja detrás. Lo viste, dije parejo. Está bien. Mejor que bien. Rafael resopló. Esto es ridículo. Ella es su madre. Lo miré entonces, realmente la misma arrogancia, pero agrietada ahora en los bordes. El tribunal no estuvo de acuerdo, dije en voz baja. Su mandíbula se apretó. ¿Crees que unos papeles te hacen más padre que ella? No alcé la voz. No necesitaba. Entré un momento y volví con una carpeta pequeña. La había tenido lista por años, aunque nunca pensé mostrarla de nuevo. Estos son los registros médicos, dije entregándosela. Del hospital. Las pruebas que probaron que no estaba enfermo, solo muriendo de hambre. Hay cuentas también. Pagué cada una. Rafael no tomó la carpeta. Sus ojos saltaron a Gabriela buscando alguna negación que nunca vino. Los labios de Gabriela temblaron. No lo sabía, susurró, aunque su voz traicionaba la mentira. ¿Lo sabías?, dije suavemente. Me dijiste que no lo llevaras a otro doctor. Me diste un archivo falso y lo dejaste aquí para que se desvaneciera. Sacudió la cabeza, pero el movimiento carecía de convicción. El temperamento de Rafael estalló primero. «No puedo con esto», murmuró retrocediendo. «Nunca me contaste la mitad». Se volvió y caminó al carro cerrando la puerta lo suficientemente fuerte para hacer temblar las ventanas. Gabriela se quedó congelada. El sonido del motor arrancando pareció vaciar el aire matutino. Puse la carpeta en el poste de la cerca entre nosotras. Todo lo que fingiste no ver está ahí. Quédate con ella. Su mano flotó temblando, pero no la alcanzó. Lágrimas se deslizaron silenciosas por su rostro. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo el sonido suave de la vergüenza, asentándose donde solía estar el orgullo. Luego se volvió y se alejó dejando la carpeta intacta. Llovió esa tarde una llovizna suave y constante que borraba las luces de la calle en halos temblorosos. Lavaba los platos cuando el timbre sonó 2 toques cortos excitantes. Por el vidrio de la puerta vi a Gabriela en el porche empapada de los hombros abajo. Su cabello se pegaba a su cara, sus ojos huecos por insomnio. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. El olor a lluvia y perfume más tenue, ahora diluido por el clima, y los años flotaba entre nosotras. «Por favor», dijo su voz pequeña. «Solo quiero verlo. Una última vez». Sus palabras colgaron en el aire frágiles, pero pesadas. Mantuve mis manos dobladas frente a mí. «Puedes peticionar al tribunal si eso quieres», dije en voz baja. «Seguiré lo que la ley decida». Su rostro se arrugó. «¿Realmente me harías eso? Después de todo». «Después de todo», dije suavemente. Miró más allá de mí hacia el pasillo donde colgaba una foto enmarcada de Isaac, la de su primera obra escolar, sonriendo con una corona de papel. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, vanishing en la lluvia. «Parece feliz», susurró. «Lo es». El trueno rodó tenuemente a lo lejos. Por un momento ninguna se movió. Luego dio un paso atrás derrotada. «Pensé que el tiempo cambiaría las cosas», dijo. «Pensé que quizás entenderías». «Entiendo», dije. «Por eso no puedo dejarte entrar». Algo en ella pareció romperse con esas palabras. Asintió, se volvió y bajó los escalones. La lluvia tragó sus pasos antes de llegar a la calle. Cerré la puerta con gentileza y me quedé largo tiempo en el silencio, que siguió del tipo que se siente demasiado grande para una sola casa. Más tarde, esa noche, después de que Isaac terminara su tarea, se sentó a mi lado en el sofá, su cabello aún húmedo por la ducha. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Mamá dijo, su voz pensativa: «Si alguien te hiere muy mal y lo perdonas, significa que tienes que dejarlo entrar de nuevo».
Lo miré esos ojos grises firmes que habían visto demasiado para su edad. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, aparté su cabello y lo atraje cerca. Su cabeza descansó en mi hombro cálida y viva. La pregunta quedó en el silencio entre nosotros, sin respuesta, pero entendida. Afuera la lluvia amainó dejando el mundo lavado limpio, pero no nuevo. Algunas cosas, me di cuenta, no estaban hechas para repararse, solo para aceptarse. Apagué la lámpara y me senté con él en el brillo tenue de la luz del porche, escuchando el ritmo suave de la lluvia, desvaneciéndose en silencio. La tarde se asentó suavemente sobre la calle Génova, envolviendo las casas en oro y silencio. La lluvia del día anterior había dejado el aire fresco, llevando el aroma a pasto húmedo y jazmín de la cerca. Me senté en el porche con una taza de té enfriándose a mi lado, viendo a Isaac pedalear en círculos perezosos por el patio. Su risa flotaba por el crepúsculo sin prisa, sin guardia. La vieja luz del porche colgaba arriba su vidrio orlado de óxido. Años atrás la encendía para los que nunca volvieron por un esposo ido demasiado pronto, por un hijo a medio mundo. De distancia, por una nuera que tomó demasiado y dejó más de lo que sabía. Esa luz había ardido por noches de miedo, y espera su brillo una esperanza obstinada. Ahora era diferente. Me levanté y encendí el interruptor. La bombilla parpadeó una vez, antes de asentarse en un brillo firme, lanzando un círculo cálido por el porche y al patio, donde Isaac pedaleaba más rápido, gritando: «¡Mira, mamá!». Su voz llevaba la misma alegría que una vez pareció imposible. «Te veo», respondí sonriendo. El barrio estaba quieto salvo el zumbido de los grillos y el suave zumbido de llantas de bici sobre tierra húmeda. Adentro la casa brillaba tenuemente, paredes llenas de fotos risa y la paz ordinaria de pertenecer. Isaac patinó a un alto, mejillas sonrojadas, cabello salvaje. «Dejaste la luz encendida», dijo. Miré el brillo derramándose en los escalones, firme y calmado. «Esta luz ya no es para esperar», dije en voz baja. «Es para la paz». Asintió, aunque no estaba segura de que entendiera por completo. Pero un día lo haría. Y por primera vez en años la noche se sintió completa.